estás? Soy Adriana De Stefano, psicoanalista, y tengo el placer de compartir con vos este espacio en Radio La Soberana, los martes a las 3 de la tarde. Espacio al que me gusta llamar Soberanos entre Dichos. Hoy voy a tener el enorme gusto de conversar con el psicoanalista Darío Groel acerca de un tema crucial: el amor. El amor, indudablemente, siempre nos plantea algo del enigma, porque toca, porque concierne al ser, a lo más profundo del ser hablante, a las coordenadas de su existencialidad. A lo largo de la historia de la humanidad, es tanto lo que se ha dicho, escrito, pintado, cantado, representado, filmado acerca del amor, que realmente resulta imposible arribar a alguna conclusión unívoca acerca de qué se trata, acerca de qué queremos decir cuando hablamos del amor. Es decir, imposible para nosotros definirlo. Pero hay algo que sí resulta indudable y que tiene que ver con que representa una potencia radical y con que en realidad provoca siempre numerosos desvelos. A partir de Freud en adelante, la cuestión del amor se ha convertido en un tema crucial para la teoría psicoanalítica, y muchos psicoanalistas han abordado esta cuestión desde distintas miradas quizás, pero lo que sí resulta innegable es cierta naturaleza de imposibilidad que el amor nos presenta. Freud, por su parte, ha hecho enormes contribuciones a lo largo de toda su enseñanza en relación con la cuestión del amor. Por lo pronto él nos dice, bueno, el neurótico está imposibilitado de amar, con lo cual podemos pensar que un psicoanálisis podría tener quizás como objetivo, como finalidad, que ese sujeto pudiera recuperar la capacidad de amar. Freud nos plantea que en realidad la elección del ser amado implica una suerte de reencuentro con las marcas de esos primeros objetos de amor, esos objetos edípicos, incestuosos, la mamá, el papá o quien cumpla esa función. Es decir, todo encuentro sería en realidad un reencuentro. Sabemos que esos objetos están perdidos, pero en realidad, claro, encontramos las marcas. Con lo cual, la elección del ser amado no sería una elección libre, sino que presentaría esta precondición, justamente la existencia de esas marcas, que intentamos, de alguna manera, por supuesto, inconscientemente, reencontrar en el ser amado. A esta cuestión, Lacan va a agregar otra cuestión compleja, y que es la de la falta. Tal es así que llegará a decir que amar es dar lo que no se tiene. De todas estas cuestiones tan complejas vamos a estar conversando dentro de un ratito con el psicoanalista Darío Groel, pero antes del corte musical, quisiera leerte unas palabras de Julia Kristeva, psicoanalista francesa de origen búlgaro, palabras que me parecen maravillosas y con las cuales acuerdo plenamente. Ella nos dice: ser psicoanalista es suponer, saber que todas las historias acaban hablando de amor. La queja que me confían los que balbucean a mi lado siempre tiene su origen en una falta de amor, presente o pasada, real o imaginaria. Y solo puedo entenderla si yo misma me sitúo en ese punto de infinito, dolor o arrebato. Con mi desfallecimiento, el otro compone el sentido de su aventura. Nuestra sociedad no tiene ya código amoroso. En cada relato privado, íntimo, inconfesable, buscamos descifrar los meandros de ese mal que tiene una relación tan extraña con las palabras: idealización, estremecimiento, exaltación, pasión. Deseo de fusión de catástrofe mortal tendida hacia la inmortalidad, el amor es la figura de las contradicciones insolubles,
el laboratorio de nuestro destino. Te dejo con Fito Páez y el amor después del amor, y después sí conversaremos con Darío Groel. Hasta luego. Estamos acá conversando con el psicoanalista Darío Groel. Hola, ¿cómo estás, Darío? Gracias por la invitación. Gracias, a vos un placer tenerte acá. Darío Groel es psicoanalista, graduado como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires y con postítulo de formación docente. Ex miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es codirector de la Escuela Psicoanalítica del Distrito 15. Es director de la Diplomatura de Psicoanálisis y Filosofía de la UCES. Director de Existencia. Es docente universitario de la UCES y de la Universidad y Salud y enseñante en seminarios de la Escuela Psicoanalítica del Distrito 15 y de otras instituciones de formación en psicoanálisis. Es supervisor de la residencia del Hospital Magdalena B. de Martínez de General Pacheco, del Hospital Petrona B. de Cordero de Virreyes y de la Asociación Civil Ligüen de San Isidro. Es autor del libro Psicoanálisis y Existencialidad, publicado por Letra Viva. Compilador del libro Psicoanálisis y Cultura, Lugar Editorial, y organizador del libro Ética y Política del Psicoanálisis, publicado por Letra Viva. Es autor de diversos artículos y publicaciones en Cuadernos Sigmund Freud de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Participó y presentó escritos en congresos y jornadas de psicoanálisis y ejerce su práctica en Buenos Aires. Bueno, Darío, después de este extenso currículum, aquí estamos hablando del amor. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Placer. Para rescatar y comenzar con el tema, algo de tu introducción que me pareció fundamental, que es leer el amor como una potencia de lo humano. Porque efectivamente uno puede situar que hay cierta condición propia de lo humano, de su existencia, que está jugada en el campo del amor. Y de hecho, el psicoanálisis extrae esa condición propia del ser o de lo humano y hace del amor un gran tema. Sí. No solamente porque el psicoanálisis va a abordar al amor en sí, con esto que vos también muy bien planteabas, que hay una posibilidad del neurótico del buen amar, sino porque el psicoanálisis pone en el núcleo del dispositivo mismo, en el núcleo de la terapéutica analítica, coloca el amor. Freud eso lo llamó transferencia, casi como para situar que no solamente la cura analítica es para poder amar un poco mejor, sino que además necesitamos del amor para transitar por la cura analítica. En ese punto, el amor es un tema central del psicoanálisis y es una potencia de lo humano, recuperado por la poesía, recuperado por un montón de prácticas a lo largo de la historia, incluso por la religión en su momento. Tal vez la praxis o la disciplina más actual que le da un lugar fuerte al amor sea el psicoanálisis, sí, como antes le dio la religión o los poetas en otro momento. Vos decís, Darío, el bien amar. Sí. ¿Por qué decís el bien amar? Sí, ¿no? Se habla mucho del psicoanálisis, de hecho lo dice Lacan en un momento, como si el psicoanálisis llevara un bien decir. Claro. Como si el fin de análisis tuviera que ver con un decir bien. Esto que dice Lacan no lo dice en su último momento, lo dice por intermedio de su enseñanza. Si somos, entre comillas, fieles a su último tramo de enseñanza, él cambia, no lo termina de decir, pero podríamos pensar que cambia esa frase por el bien amar. Porque en los últimos seminarios, cursos, presentaciones que Lacan da o escritos que da, el amor pasa a estar en el centro de la escena. Totalmente. E incluso uno de los grandes seminarios, que es el 24, el título de Podomofonía se llama El fracaso del inconsciente es el amor, donde Lacan pareciera que ubica como dirección del análisis que el inconsciente termine vacilando para que aparezca finalmente el amor. Como si dijéramos, la ética en el fin de análisis es encontrar un mejor modo de amar, Tal cual. ¿no? Encontrarse con condiciones mejores en el campo del amor, y esto que Freud decía de la imposibilidad neurótico, y en gran medida resolverlo por lo menos en parte. Totalmente. ¿Cuáles considerás que son los mayores aportes de
Freud por un lado, de Lacan por el otro. Lacan, como decir, le da una vuelta muy interesante a la propuesta freudiana en relación con el amor. ¿Cuáles serían los mayores aportes? Bueno, bien, sí, porque tanto Freud como Lacan realmente trabajaron muchísimo. Claro. De hecho, si ubicábamos el concepto más fuerte de los dos, de Freud y Lacan, sí, a lo largo de todo el despliegue de su enseñanza, efectivamente es el amor. Porque en realidad todo el tiempo están jugando alrededor del campo del amor, porque es no solamente lo que te decía, lo propio del sujeto humano, sino también de la cura misma del análisis. Si hiciéramos una especie de lectura esquemática, podemos ubicar 3 momentos en Freud, también podríamos ubicar 3 momentos en Lacan sobre el amor. Es un recorte más esquemático, para tratar de ser... A los fines didácticos. Sí, a los fines más didácticos. Sí. Freud se acerca en una primera instancia del amor, en lo que se conoce como su primer tramo de la enseñanza, primer tópica, ¿no? Tiene muchos nombres, es el primer momento de Freud, se acerca al amor todavía cercano a la pulsión, del lado de lo que podemos conocer como el lado erótico, el lado placer del amor. Para él ahí el amor para Freud se cree como el despliegue mismo de una energía libidinal, que es una energía de la pulsión, ahora voy a decir que es rápidamente la pulsión, que queda del lado del placer. La pulsión para Freud es un empuje de satisfacción en lo humano. Si querés, para decirlo muy rápidamente, lo que en el animal, en la condición del instinto, tal cual. En lo humano es la pulsión. Es eso que empuja por alguna satisfacción. Y que no tiene un objeto predeterminado. Sí, no tiene un objeto predeterminado. Tiene un objeto, pero no está predeterminado. Es variable, va cambiando. Totalmente. Pero que Freud insiste en decir que es un empuje. La pulsión empuja por buscar satisfacción. Sí. Y él inicialmente pensaba una pulsión mucho más fuerte que se instalaba, que era la pulsión sexual, que se instalaba por sobre las pulsiones de autoconservación. Exacto. El último, Freud, va a agregar además su famosa pulsión de muerte. Creo que voy a hacer una explicación rápida de eso. Pero este primer Freud, con esta pulsión que él pone del lado del erótico, del lado del placer, coloca el amor ahí como una posibilidad, como una extracción de la pulsión. Es como si dijéramos, la energía de empuje es pulsional, pero si eso se tramita, si el sujeto puede hacer algún tipo de tramitación con eso, eso es energía de amor. O sea, el origen del amor es pulsional. Exacto. Y entonces el amor es finalmente una energía placentera, erótica. Digo, habría ahí una unificación de esas pulsiones que serían parciales, anárquicas, que tenía cada una por su lado, una cierta unificación y se volcaría esa energía en un objeto de amor. Si el amor se instala, lograría unificar las pulsiones. Exacto. Cuando el amor de alguna manera vacila, las pulsiones empiezan a mostrar sus energías intensas. ¿Qué es lo que pasa al neurótico cuando va a análisis? En realidad, casi como que no puede amar suficientemente y entonces emerge la pulsión en sus síntomas. Pero esta primera versión de Freud del amor va a ser a la altura de su enseñanza, se quiere como metapsicología, se llama, que es la mitad de su enseñanza, para ser concreto, 1914, Freud le va a poner un límite a esta idea del amor como una energía de placer sexual, porque si no queda el amor en su cuestión más sensual, y va a empezar a hablar de otra energía amorosa que ya no está situada en la pulsión, sino en el narcisismo. Es otro gran concepto de Freud, el narcisismo. Por eso dice 1914, porque ahí saca su texto, Introducción al narcisismo, y ahí aparece una fuente de amor que ya no es del orden de la pulsión sexual, sino que es del orden de una energía que Freud va a llamar narcisista, que todavía en ese entonces no localiza bien, pero que va a tener que ver más con cierta cuestión del campo yoico, o sea, del campo de la subjetividad en tanto se expresa, no de la subjetividad inconsciente, sino de la subjetividad cuando se expresa, y ese campo de amor narcisista tiende a recuperarse sobre sí mismo. O sea, sería la colocación de toda esa libido en el yo. Vuelve sobre sí. Vuelve sobre sí. Claro. Pero no es que vuelve sobre sí, se origina en sí mismo. Entonces ya no viene como energía de la pulsión, sino que viene como energía narcisista. Y este es otro amor, porque este amor permite, entre otras cosas, por ejemplo, Freud lo va a dejar muy en claro, el amor a los hijos, o el amor fraterno, porque es un amor esencialmente narcisista.
Porque si no, el otro, la primera versión del amor, es un amor que solo puede ser leído en términos de sexualidad. Y este es un amor que puede ser leído en términos de encuentro con el otro, encuentro con uno mismo en el otro. Es un amor, si se quiere, más a la altura de lo familiar, de lo social, de lo interhumano, de lo fraterno. Claro. ¿No? Y es interesante porque ahí con esta segunda versión del amor, Freud va a poder situar modos de amar que no necesariamente sean sexuales. Claro. Habría, perdóname, Sí. Darío, a ver ¿qué opinas? ¿Habría ahí una suerte de meta inhibida de la pulsión sexual? ¿O, Sí. no, ¿O no se jugaría ahí? Podemos pensarlo como dos caminos distintos. El amor en su versión sexual sigue estando con la repulsión, que puede inhibirse o no. O sea, claro, ese amor se deposita en un objeto o no se deposita. Totalmente. Pero está esta otra versión del amor. Es como si dijéramos un amor que va por otro circuito, Sí. que tiene que ver con el narcisismo, que es un recupero sobre el yo y que puede investir a otros objetos de manera total. Porque la diferencia con la pulsión, esto que decías vos, la pulsión busca objetos parciales, sí, mientras que el narcisismo busca objetos totales. ¿Por qué el amor fraterno, el amor de un hijo, el amor de un amigo es más narcisista? Porque es total. ¿Por qué el amor sexual es más pulsional? Porque es parcial, ¿no? Freud va a terminar unificando el amor, va a ser una suerte de anudamiento, pero todavía lo maneja como si fueran circuitos distintos. Ahora, hacia el final de la enseñanza freudiana, con un gran texto de Freud de 1920 que se llama Más allá del principio del placer, que como el texto lo dice, rompe con la lógica del placer, o por lo menos con el placer en términos más totales, va a aparecer otra versión del amor, que está más cercano al sufrimiento, al padecimiento. De hecho, lo va a colocar en coordenadas de masoquismo. Es un amor más, si quiere, como originario del ser. No es ni pulsional ni narcisista, sino que tiene que ver con las cicatrices del ser. Que entre otras cosas va a tener que ver con las heridas que quedan en la propia existencialidad. Este amor que viene del lado de lo que él llama el masoquismo es un amor que tiende al cubrimiento de lo que falta, al cubrimiento de las carencias. Y ahí, perdóname, Sí. Freud ubica el masoquismo como originario. Sí. A diferencia de lo que postulaba antes, el sadismo era originario y el masoquismo venía después. Acá nos plantea, no, lo originario para el ser humano es justamente Sí. el masoquismo por su relación al otro. Claro, ¿no? ese texto que es fundamental se llama El problema Claro. económico del masoquismo, Masoquismo, 1924, va a localizar no solamente que el masoquismo es originario y además constitutivo, o sea, Claro. que todos tenemos un Una atravesamiento cuota, por el claro. masoquismo, Claro. sino que ese masoquismo es amor. Esta es la gran novedad freudiana, que se ama, uno podría decirlo de esta manera, se ama en el dolor. Por eso se puede entender cómo el amor a veces queda tan fijado a lógicas saborosas extrañas, que no estaban ubicados en el amor placer del primer Freud, ni en el amor narcisismo del Freud intermedio. Este amor, más masoquista, más reales, es lo que le va a permitir a Freud entender que en última instancia el amor es un nudo de estas tres versiones. Claro. O sea, el amor, el simultáneo, tiene que ver con una lógica del placer, tiene que ver con una lógica narcisista y tiene que ver con una lógica de carencia y dolor, que es el dolor del masoquismo. Digo, serían tres vertientes que no se excluyen. Claro, al contrario, que se anudan, se vuelven. El amor es eso simultáneo. Claro. Necesariamente es un simultáneo. Freud va a utilizar finalmente estas versiones del amor a lo largo de su enseñanza, lo voy a ir desplegando, para ubicar lo propio de lo que él llama la transferencia. De alguna manera, la transferencia con nuestros pacientes en un análisis pasa por estas versiones del amor. Pasa por un amor más pulsional, pasa por un amor más narcisista, pero también pasa por un momento más masoquista del amor. Y hasta podemos pensarlo como momentos mismos del análisis, claro. ¿no? Como si el análisis tuviera que atravesar esos momentos para, recorriendo esos momentos, unificar un amor, porque acá el problema no es las tres versiones, el problema es cuando falta alguna de las versiones. Claro. El problema es cuando el amor es demasiado pulsional, cuando el amor es demasiado narcisista o cuando el amor es demasiado masoquista. La integración del anudamiento de estas tres versiones permite un mejor amar, ¿no?
Sí, sí. De hecho, uno puede pensar que Freud entiende esa lógica hacia el fin de análisis, ¿no? Que se puede hacer algo con el amor. Sí, y decimos, para la gente que nos está escuchando, que después nos va a ver, que el amor de transferencia es condición sine qua non para que pueda darse un análisis, ¿no? Sí, 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 claro. Es absolutamente condición. Sí, sí. Es interesante porque Freud ahí puede ubicar, si quiere, como el par amor-odio, claro, ¿no? Claro. Porque es para Freud el reverso del amor es el odio. De hecho, él habla de la transformación en lo contrario, ¿no? Que igual sí, una transferencia se puede sostener o por amor o incluso por lo que él llama el amor hostil o el amor, la transferencia negativa, la transferencia hostil, que va a tener que ver con cierto odio. Pero sin embargo es el campo del amor. Está en su reverso, pero sigue siendo el campo del amor. Pensaba cuando planteas estas dos cuestiones casi antagónicas, pero que van de la mano, el amor y el odio, en este neologismo de Lacan, odio, enamoramiento, ¿no? Sí. ¿Cómo lo plantea Lacan? ¿Y qué innova Lacan en relación con los planteos freudianos acerca del amor? Bueno, eso es interesante. Haciendo una suerte, como si digo, como lectura, la voy a hacer al revés, ¿no? Digo, Lacan, cuando comienza su primera enseñanza sobre el amor, se aleja de Freud, porque plantea un modo del amor que no hunde sus raíces en Freud, tiene un origen más filosófico, no me interesa al principio, pero cuando se empieza a acercar a Freud hacia el final de su enseñanza, recupera esta idea de la ambivalencia del amor freudiano, amor-odio como ambivalente, y entonces construye ese neologismo odio-enamoración o odio-enamoramiento. ¿Por qué significa este odio-enamoramiento o odio-enamoración? Que en realidad el amor siempre juega su torsión, decía Lacan. Freud decía su reversión o su inversa. O sea que el amor y el odio son momentos distintos de una misma energética. En todo caso, vuelta más hacia el otro, en su versión más, se quiere, como tranquila, pacificada, o vuelta sobre sí en una versión más, se quiere, como de reproche o de autocastigo, pero es cierto que el amor y el odio pasan a ser una misma energía que va y viene entre adverso y reverso. Para Lacan serían torsiones, ¿no? Se tuerce hacia un lado o hacia el otro. Lo que decía recién. También con Lacan podríamos hacer este recorte de tres versiones. Esta primera versión de Lacan, que a mi gusto, lamentablemente es la que mayor circula, que es la versión que Lacan construye en sus primeros seminarios, es una versión que deja el amor solo en términos simbólicos. Vos decías esta frase de Lacan del seminario 8, el amor es dar lo que no se tiene, donde el amor pareciera que queda situado no solamente en términos simbólicos, que en principio no tendría nada de malo, sino que el problema es que queda ubicado solo en relación a la lógica fálica. Para explicar así como brevemente, la lógica fálica es una lógica que aparece en Freud, que Lacan recupera, que pone el falo en primer lugar. El falo o equivalencias. El falo como eso que vale, digamos rápidamente. Donde por ahí se juega una lógica que es la del tener. ¿No? Por eso el amor es dar lo que no se tiene. Tal cual, no la del ser, sino la del tener. Por eso te decía que es la peor versión de la canción del amor. Esta primera versión es una versión realmente insuficiente del amor de Lacan, porque ubica al amor en términos fálicos como si se tratara de lo que se tiene o lo que no se tiene, dar lo que no se tiene o finalmente recibir eso que no se tiene. Aclaremos que el falo no es privativo del hombre, no es sinónimo de pene. De hecho, justamente es esto, el falo es eso que vale. Eso que vale, ¿en qué sentido? Es el dinero, es el niño, es el regalo, es el Freud. Es eso que en un momento de la cultura tiene valor. ¿No? Valor fálico significa que tiene valor para una cultura. Si hiciéramos una gran encuesta, eso que estaría en lo más elevado de lo que todos quieren, eso es fálico. Totalmente. O sea, que sería el dinero, por ejemplo, el dinero, el bienestar, la salud. Todo eso que la gente dice, eso que vale, eso tiene lógica fálica. Ahora, si el amor pasa a ser eso, el amor queda tristemente entorpecido en la escena capitalista como si fuera un bien a alcanzar. En ese sentido podemos equipararlo con el deseo. Lo mismo pasaría con el deseo en una lógica fálica, ¿no? De hecho, en esa metonimia de ir como por más y más objetos. De hecho, Lacan deja muy cerca, en la primera versión, muy cerca el amor del deseo.
que vamos a ver que en la última versión de Lacan lo separa del deseo. Porque Lacan va haciendo un gran movimiento a lo largo de su enseñanza para ir entendiendo finalmente qué es el amor. Esta primera versión deja el amor muy cercano del falo y del deseo, y como si el amor fuera dar lo que no se tiene, pero coordenadas siempre faltas. Sí. Pero Lacan empieza a cambiar esa versión a partir de lo que conocemos como el seminario 9 o 10, el 9 la mitad de su enseñanza, ¿no? Sí, un poquito menos de la mitad, pero más o menos sí. entre el 9 y el 10, donde inventa lo que él dice su único gran invento, que es el objeto A. Porque hasta el seminario 8, donde había dado su famosa fórmula del amor es dar lo que no se tiene, no tenía aún suficientemente conceptualizado el objeto A. Cuando aparece el objeto A, no solamente cambia todo el psicoanálisis, sino que también cambia el modo en que Lacan entiende el amor. El objeto A, para decirlo de una manera más rápida, si decíamos que había un objeto falo, o sea, ese objeto de valor, el objeto A es lo contrario, lo que se desecha, claro. Lo que queda como un resto. Lacan va a empezar acerca del amor no al campo del falo, sino al campo de lo que se desecha. O sea, el campo del objeto A, que es un objeto de pérdida, no de falta, no es lo que falta y se busca, sino eso es el objeto fálico, sino que es el objeto A, es el objeto que se pierde. Totalmente. Y que cuando aparece hace ruido. Sí, y podemos explicar también, o ubicar cómo surge la cuestión del objeto A. Digo, cuando el bebé deja la teta, ese sería un primer objeto que se pierde, ¿no? Cuando el bebé hace caca, las heces, Sí. es también un objeto que se pierde. Claro, todos esos objetos que van del lado de la pérdida. De la pérdida, sí. Lacan ubica la placenta antes, Claro. antes del pecho. Sí, sí, pero igual está bien, digo, sí. es interesante, porque cuando esos objetos que se pierden, todo eso que se va perdiendo, va conformando el campo del objeto A. Claro. Mientras que el falo es un objeto de valor que quiere alcanzarse, el objeto A es del orden de lo que eso que se pierde y que si aparece angustia, claro. Entonces busca perderse. Lacan va acercando el amor a eso, de hecho, hacia el seminario 19 tiene una gran definición del amor, dice el amor como A-mor, que en francés es muro, interesa, y ahí es un juego de palabras, pero pone esta letra A, la pone en el concepto mismo de amor. Sí. O sea que el amor surge ya no del falo, sino de la falta. La falta del falo, sí, de la pérdida. Claro, de la pérdida. Sí. Ahí Lacan está claramente diferenciando falta en términos simbólicos, claro. en términos del falo, de la pérdida que viene del lado del objeto A. El amor es pérdida, no es dar lo que no se tiene, sino que es una suerte como de compartir la pérdida con el otro. Y entonces ahí el amor le queda del lado del objeto A, pero también de un amor que ya no está en el campo fálico-sexual, sino que empieza a jugarse en el campo del humano, y ahí uno puede pensar que esta versión de Lacan se acerca a la versión narcisista del amor de Freud. Pero Lacan todavía avanza un poco más. A partir del seminario 20 construye esta gran definición del amor, que es el amor como suplencia. Él va a decir, vamos a un concepto raro, lo estamos discutiendo todavía entre los analistas a pesar de los 40 años de la muerte de Lacan, que es no hay relación sexual, dice Lacan, que es un aforismo fuerte que Lacan juega a partir del seminario 20. Pero va a decir en seminario 20, no relación sexual significa que no hay encuentro total. O sea, no hay encuentro total, siempre hay parcialidad. Nunca hay completud, siempre hay un resto. Sí, que es el famoso no todo de Lacan. Siempre hay un no todo. Ahora, va a decir que esto es estructural del ser humano. O sea, que en el encuentro entre uno y otro no hay relación completa, total, no hay relación... No existe la media naranja. Sí. Sin embargo, el amor le da una posibilidad a que eso se instale. Pues él dice, no hay relación sexual, ¿no? El amor es la suplencia de esa relación que no hay. ¿Sería como un velo a eso que no hay? Sería lo que lo hace funcionar. Lo digo así como muy sencillo. Entre uno y otro hay siempre desencuentro, claro. Salvo que se amen. Entre un hijo y un padre hay desencuentro, salvo que aparezca el amor. Claro. Entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, dos mujeres, no importa. O sea, el amor suple... suple y hace que funcione. Claro. ¿Funciona cuánto?
2 días, No 2 importa, años, pero toda funciona. la vida, pero funciona. Mientras hay amor, hay encuentro entre uno y otro. Y hace que funcione. Cuando el amor se apacigua, vacila, fracaso, se cae, lo que aparece es el desencuentro. Claro. Las discusiones, los enojos, la insoportabilidad del ser, de Kundera, podríamos decir. O sea que el amor finalmente es la gran potencia, por eso rescatar lo que decías al principio, es esa gran potencia que permite que lo humano se encuentre con lo propio de del lazo con los demás, el lazo amoroso, el lazo amigable, el lazo social, se encuentre y haga que eso sea posible. De hecho, esta última versión del amor, el amor como la suplencia de la relación sexual que no hay, va a llegar a esto que te había anticipado al principio, el Semeo 24, cuando Lacan dice, ahí donde el inconsciente empieza a fracasar, o sea, en un fin de análisis, cuando el inconsciente en realidad deja de dar tanta vuelta, Claro. cuando los síntomas se apaciguan, cuando el fantasma vacila, cuando ya empezamos a resolver nuestras coordenadas más densas de inconsciente, lo que empieza a aparecer es un mejor amor, porque permite un encuentro con el otro advertido de las fallas y de las faltas, pero que posibilita que haya cierto disfrute o cierta posibilidad de lazo y de encuentro con el otro. Entonces, por eso ahí Lacan ubicaría el amor hacia el final como un buen destino del análisis. Es como si dijéramos, recibimos a nuestros pacientes con serias dificultades para amar, como decía Freud, el neurótico viene porque no puede amar o trabajar, Claro. decía. Sí, sí. Recibimos a nuestros pacientes con dificultades para amar y trabajar sería producir. Claro. Y lo que hacemos es restauramos el campo del amor. Le permitimos un mejor amar. Y entonces un mejor amar al otro, en la versión que sea. Sí, sí, claro. Padre, madre, hijos, Sí, mujer, hombre, amante, amigos, en la versión que sea. Un amor advertido de la castración, castración actual, no todo en Lacan, Claro. advertido de eso, pero que permite que haya ahí una posibilidad de encuentro. Es decir, el amor estaría circulando allí en la transferencia, en la escena analítica todo el tiempo, con condición sine qua non para que el dispositivo pueda establecerse ahí, el amor de transferencia. Sí. Luego trabajamos con el amor para finalmente esto que vos decís, que el paciente pueda amar mejor, Sí. ¿no? De hecho, hay en el Semeo 21, Lacan es un nudo que él hace, ¿no? No importa, tres anillos, 3 elementos. Y explica el amor a través de ese nudo. Y dice que el amor es al mismo tiempo el amor divino, que es el amor al otro, ¿no? Con mayúsculas, ese amor de un niño hacia el padre, es ese amor a la trascendencia, es el amor a las causas, a las grandes ideologías, claro. El religioso es el amor a Dios, pero ese amor en su versión se quede más imaginaria. El amor cortés va a decir que recupera esto que Lacan trabaja en los primeros seminarios en su versión más simbólica, y el amor masoquista. Lacan los anuda y dice el amor es eso en simultáneo. O sea, todo amor tiene al mismo tiempo la trascendencia de ir hacia el otro, tiene cierta cosa más simbólico del orden de la cortesía, que es el encuentro con el igual y esta especie como de ir y venir, pero también tiene esa, si se quiere, como experiencia del dolor. Claro. ¿No? Por eso que el amor, a diferencia del deseo, o a diferencia de la pulsión, banca los momentos de tribulación. Claro. Es un padre que, por ejemplo, banca la fiebre de un hijo durante toda la noche sin dormir. Eso es amor. Es la mujer que ama a su hombre o a su mujer, no interesa, a pesar de la discusión, a pesar de... Con todo eso que es, que tiene, que no tiene, con todo eso. Sí, ese es el amor. Es interesante porque yo te decía que el psicoanálisis de alguna manera es lo más actual que puede situar el amor en su centro, por decirlo de alguna manera. La religión lo hizo antes. ¿Viste la fórmula religiosa del casamiento de los católicos? En la salud y en la enfermedad, en la adversidad y en la prosperidad, claro. ¿no?
Porque el amor no es solo una experiencia de placer en la sexualidad, sino que también es una experiencia en el dolor del encuentro con el otro. En simultáneo es eso. O sea que el amor incluye también esa versión masoquista, que Lacan la recupera como Freud también la había pensado. Claro. Es interesante porque en la actualidad Bauman, el amor líquido, ¿no? Sí, ¿no? Que falleció ya hace poco, el amor líquido, él plantea como si el amor se hubiera diluido, claro, ¿no? En los tiempos actuales, en los tiempos... Digo, esa falta de presencia justamente en el dolor, en claro, porque el amor se ha sexualizado demasiado, se ha vuelto muy pulsional y ha perdido esta raíz, este origen, que es el amor como experiencia de dolor, porque en realidad el amor en su verdadera versión incluye también eso. El amor en tiempos actuales, como decía Bauman, el amor líquido, pareciera que no quiere saber nada de eso, ¿no? Huye cuando las papas queman, mientras que un psicoanálisis va a reinstalar. Totalmente, claro. Un psicoanálisis se lleva hasta el final, va a reinstalar la posibilidad de un amor que puede incluir, obviamente, la cuestión del orden de la sexualidad, el narcisismo y el masoquismo en Freud, pero también en Lacan del otro como trascendencia, del cortés como ese amor fálico y este finalmente amor más real que es el amor en su versión masoquista. Todas esas versiones puestas a jugar en simultáneo. Sí. Para eso trabajamos, ¿no? Sí. En el análisis. Sí, es la última apuesta lacaniana, que eso sea en simultáneo. Es lo que Lacan llama el anudamiento borromeo. Claro. Que sea simultáneo significa eso, que en realidad se tiene que mantener esas tres versiones al mismo tiempo. Si alguna falta, se desarma. El amor se sostiene por estas tres versiones en simultáneo, tanto la de Freud como las de Lacan. Si eso falta, si alguna falta, se desarma y perdemos la posibilidad de amar. ¿Qué es lo que le pasa al neurótico? Claro. Cuando viene análisis, alguna de estas versiones, alguna de estas versiones se le perdió. La perdió en el camino. Y análisis viene de alguna manera a recuperar, restaurar, sanar. Eso es la verdad que quedamos. Sí, claro. Eso del orden de lo que en el amor se le quebró. Darío, muchísimas gracias. Trabajamos para esto como analizantes y como analistas. Me parece que diste una clase magistral sobre el amor. Bueno, no podría gracias. haber traído a un mejor invitado para hablar del tema. Una maravilla. Muchas gracias. Quiero citar o traer una cita que hace Lacan del peregrino querúbico de Angelus Silesius, y él nos dice que sin amor nada tiene sentido, con amor tiene sentido la nada. Acuerdo plenamente con esta cita. Así que bueno, quería terminar este encuentro con esa cita de Lacan. Gracias, Darío. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos reencontramos el martes que viene, como todos los martes, a las 3 de la tarde, en Soberanos Entredichos. Y acuérdate, si vos no estás ahí, este encuentro, este espacio no es. Chao.